Bienvenidos familia, este capítulo me fascina porque les vamos a contar desde adentro cómo es el levante de camadas y en especial de esta raza tan querida por todos que es el Bulldog francés. Quédate hasta el final que te vamos a contar los tipsitos de la mano de la persona encargada, mi super mamá, de levantar todos los gorditos que salen de aquí, de este criadero. Bienvenidos. Bueno familia, desde siempre les hemos querido mostrar cómo somos desde adentro. Hoy estoy con mi super mamá, ella se llama Mariela Toro y nos va a contar un poquito hoy de cómo es toda esta aventura de levantar una camada de Bulldog francés. Hola familia Mascoriente, es un placer compartir con ustedes cómo desde la experiencia levantamos una camada de Bulldog francés. Tengamos en cuenta que es una camada que hay que hacerlo totalmente diferente a cualquier otra porque es una camada que requiere de unos cuidados especiales. Ahorita nuestro compañero le va a mostrar cómo es el montaje que mantenemos preparado para que nuestros cachorritos y la mamá que está amamantando tenga las comodidades y las atenciones suficientes para que estos cachorros lleguen felices al hogar que los está esperando. Así es. Y por eso mismo es que desde Mascoriente, como ya se lo hemos dicho, esto es toda una familia y llevamos más de 16 años, pues hoy estamos en una habitación que ya no es una habitación, sino que es Es el lugar donde levantamos las camadas. Las camadas. Pero es completamente higienizado. A este lado de aquí ven una incubadora. Ahorita les vamos a mostrar más a detalle cómo es por dentro, para qué la usamos. Principalmente es para regular la temperatura a nivel ambiente de los cachorritos. Porque como sabemos, los Bulldog francés, o que lo diga mi mamá, es una raza bastante complicada para levantarse, ya que por ser bracocefálicos o ñaticos, tienden a ahogarse con la leche y a tener unos problemas de bebés que son bastante complicados. Entonces, aquí de la mano de la experta, la mano derecha de todo este criadero, mi mamá les va a dar unos tipsitos de cómo lo hace ella. Mamá, empecemos por ejemplo, ¿cuál es la rutina que se debe tener en especial con estos franceses? ¿Cada cuánto hay que darles de comer? Bueno, yo quiero que tengamos en cuenta primero, cuando nuestra cachorrita empieza el trabajo de parto, de inmediato preparamos la habitación con todo lo que ustedes van a ver a continuación para que nada nos falte. No solamente para la higiene que debe tener la alcoba donde se van a levantar, sino para que ella se sienta cómoda y le preparamos de antemano un buen caldito de pollo, el cuido, el agua, todo muy bien tenido para que ella se sienta feliz cuando llegue con sus cachorros. Cuando llegan los cachorros, de inmediato le tenemos un nidito, una cama preparada para que ella se sienta cómoda y de inmediato ponemos a amamantar a los cachorros. Esto es fundamental porque en ese preciso momento es donde la mamá produce más calostro en la leche y eso es fundamental para el adecuado levante de las camadas. Pueden existir muchos tipos de leches suplementarias, de humanos y de veterinarios, pero nada va a suplir la leche materna. Aquí nos está acompañando esta muchacha, como lo pueden ver, y para las personas que dicen que tienen las perras reproductoras acabadas y yo no sé qué, pues aquí pueden ver, esta niña yo soy una gorda muy hermosa que me cuidan. Un par de días de parto nada más, está en perfecto estado, como lo dijo mi mamá, la dieta ya es completamente diferente. Ella ya no está en los queneles, ya está aquí siempre en la casa,
ya hace parte dentro de la casa como tal, tiene su propia habitación, como lo ven acá, para sus hijos, porque todo esto en verdad que nos lo tomamos muy, muy en serio. Eso es un trabajo responsable y las personas que lo hacemos de la mejor manera, como mi mamá, que es la que está a la cabeza de esto, les queremos mostrar a ustedes que tener un criadero sí se puede. De la mejor manera, claro que sí. ¿Es más costoso? Obvio, obvio que sí, pero vale la pena siempre sacar gorditos de la mejor calidad, con altos estándares de salubridad y que ustedes reciban un peludito full con absolutamente todo y sin ningún problema. Mamá, y de la dieta de ella... Santiago, yo quería contarles algo porque uno se angustia que al poner los cachorritos cuando llegan con la mamá de haber pasado por el proceso del parto, de la cesárea, uno le pone los cachorritos y de pronto el cachorrito uno ve que no le está saliendo nada y uno decía, en los primeros días cuando a mí me tocaba, yo me sentía que me iba a morir de dolor y yo lloraba y yo decía, Dios mío, ¿yo qué más le hago? ¿Yo qué más le hago? No, simplemente los perritos, los cachorritos se encargan de estimular a la mamá y en cuestión de 1, 2, 3 horas ella empieza a soltar la leche calostro, que es la que realmente le da todas las defensas a los cachorritos. Pero digámonos la verdad, tú le ayudas también con el hinojo. Claro, claro. Que para que lo apuntes ahí. Claro, si de pronto vean, les voy a contar algo. Este es el tetero que le damos a la mamá. Este tetero es aguapanelita con leche, se lo damos, ella se lo toma sin ningún problema, van a ver. Y es aguapanelita con hinojo, una ramita que hasta las mamás humanas lo tomamos cuando tenemos nuestros hijos para producir buena leche. A ella no hay que presionarla ni nada, ella simplemente se le pone el teterito como si fuera un humano, ella se lo toma. Es aguapanelita con leche, a él le encanta. Y imagínense que el tetero es suficientemente grande y se lo toma todo. Mantenemos las toallitas porque cada vez que alimentamos la mamá, le damos tetero, debemos mantenerla limpiecita, bien organizada, para que no le vaya a transmitir a los cachorritos bacterias. Después de alimentar bien la mamá, la llevamos a su nido y le ponemos los cachorritos, quienes van a amamantar y van a nutrirse de todas las cosas buenas que le hemos dado. Como les dije, le damos caldito de pollo, un cuido especial y agüita para que esté bien alimentada y no se vaya a desnutrir. En este momento ella tiene que comer, ahí hay 5, tiene que comer por 6. Así que siempre a disposición, ya no se limiten con un poquito de cuido, no, es todo lo que se quiera comer. Todo lo que ella quiera comer. Entonces vamos a mostrarles, mamá, cómo es este proceso. Entonces, si quieres, vas sacando a los gorditos de allí. Aquí tenemos la mamá, le voy a poner los hijitos. Cuando vayan a manipular los cachorritos, por favor, utilicemos guantes para que sea lo mínimo que podamos contaminarlos. Guau, guau. Ven, yo me cojo los míos. Como ven, son unas ternuras. Y como ya saben, los bulldog francés son una de las razas que más variedad en colores tienen. Como ven, la mamá en este caso es una color fawn, pero sus genes son genes exóticos, lo que puede producir estos cachorritos que estamos viendo acá, como este que es como un lilac merle. El merle se presenta en diferentes razas. En el bulldog francés, en el inglés, en el teckel. Por ejemplo, esta es una niña, es una choco merle, muy bonita. Y estaríamos esperando próximamente a que abran sus ojitos. Lo que nosotros hacemos es acostar a la mamá. La ponemos de ladito porque ella se siente más cómoda. Ven, hagámoslo así para que de pronto nos enfoque la cámara.
Como en todas las camadas, siempre puede existir el que está más repolludo que otro y por eso debemos velar de que todos sí se estén alimentando. Por eso, cada uno debe de estar pegadito a una sola ubre y vigilar de que sí esté haciendo una adecuada succión. Bueno, mamá, aquí están amamantando, esa es la forma natural, que es la ideal. Pero dado el caso, como suele pasar, por X o Y motivo, la mamá no tenga leche, los cachorritos no se quieran pegar, ¿o qué otra manera usamos aquí en Mascorriente? Bueno, existen en el mercado leches complementarias a la leche materna de la cachorra y que pueden ser utilizados para alimentar a los cachorros en el caso de que la mamá no tenga la suficiente leche porque ya sea que la camada es muy grande. Entonces simplemente preparamos oncita de agua por oncita de leche y se la damos tibiecita, que simule la leche materna. Tomamos el cachorro, vea, es igual que alimentar a un bebé. Tener presente siempre hacerlo de esta manera, no de lado, boca No de arriba, lado, no. porque esta es la forma natural de los cachorros, estar en esta posición. En caso tal de que el perrito se nos esté devolviendo la leche por la naricita, que es lo más común, tenemos el succionador, que se lo ponemos en las ventanitas nasales. Así despejamos totalmente y el cachorro queda de nuevo en condiciones para seguir alimentándose. Es muy importante el uso de un extractor o succionador que permita sacarle la leche que se le va a los cachorros por la nariz. Como ven, naturalmente la mamá lo estimula para que se siga alimentando sin ningún problema. Bueno, entonces como vimos, no es solamente tener los cachorritos, también se necesita de ciertos equipos y más que la experiencia de una persona que más de todos estos años lo hace siempre con muchísimo amor, como lo es mi mamá. Cabe resaltar, mamá, bueno, nos mostraste qué es lo que hay que hacer, pero ¿cada cuánto hay que hacerlo? A ver, recién parida la mamá hay que hacer este proceso de alimentación cada 2 horas, día y noche, 24 horas. Cada 2 horas. No es de afán. Los cachorros, estos 5 cachorros más o menos me demoro alimentándolos 1 hora, 10, 15 minutos cada cachorro, que se alimente bien, que se limpiándolos bien. Cuando ya terminan de estar alimentaditos y que de pronto hubo que complementarles con el tetero, los llevamos a la incubadora para repetir el proceso a las 2 horas. Dentro de 2 horas. Y cabe resaltar, familia, que todo este proceso, aparte de toda la experiencia pues, que tiene mi mamá, es vigilado y monitoreado por mi hermano y pues, el hijo de mamá, Camilo, que ya lo han visto en otros videos. Él viene, da vueltas, supervisa y monitorea que todo se esté llevando de la mejor manera. Asimismo, si algún cachorrito tiene alguna anomalía, se siente mal o está actuando diferente, por medio de llamada, mamá se pone en contacto y viene y les pone el antibiótico o lo que requiera. A esto es a lo que se debe y a lo que se refiere la crianza responsable que le decimos a ustedes. No es simplemente tener las perritas y tenerlas en una paridera y a lo mal hecho, como se dice por ahí. Esto es un trabajo de equipo. Primera vez que conocen a mi mamá, pero créanme que ella es una de las que más mueve fichas dentro de toda esta empresa. Y no siendo más familia, aquí nos despedimos con ustedes con estos lindos 5 gorditos. Vamos a terminar todo el proceso de darles la comidita el día de hoy y esperamos, ¿por qué no?, dentro de más o menos un mesecito y medio, tenerles el video donde van a ver la evolución y cómo están de regordotes todos estos lindos cachorritos que te tenemos aquí. Y recuerda que más que mascotas, son familia. Hasta luego.